Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Francisco, adicionalmente los críticos argumentan que la dolarización no le pone freno a la disciplina fiscal. Al día siguiente se tendría la misma brecha fiscal, pero en dólares. Una de estas críticas vino de Ricardo Hausmann, quien afirmó que la dolarización es una buena solución para problemas que no tenemos, mientras agrava los que sí tenemos al desviar la atención de los verdaderos desequilibrios que causan la hiperinflación. ¿Cuáles son esos problemas para los cuales la dolarización puede ser una buena solución? O sea, ¿cómo evitar que al día siguiente sigamos sufriendo el castigo de la inflación, pero en dólares? ¿Qué dice la experiencia internacional? Bueno, la dolarización te quita un instrumento de financiamiento del déficit, que es un instrumento muy fácil de utilizar para los gobiernos. Entonces, en ese sentido, la dolarización sí te sube el costo a la irresponsabilidad fiscal. Eso no quiere decir que te impide que haya gobiernos fiscalmente responsables. Si hay gobiernos, por ejemplo, que tienen capacidad de emitir deuda, pueden tener déficits altos durante un buen tiempo y acumulando deuda de forma insostenible. Ciertamente eso puede ocurrir, pero ciertamente la dolarización te hace más costoso y más difícil para el gobierno tener déficit si no puede financiarlo imprimiendo dinero. Ahora, yo creo que en el caso venezolano hay que entender que estamos hablando de un país que no tiene inflación de un dígito desde 1985. Y cuando nosotros vemos lo que ha sido el uso de la política monetaria y cambiaria venezolana, han sido tradicionalmente y consistentemente procíclicos. Eso lo que quiere decir es que han exacerbado las fluctuaciones económicas. O sea, no han servido para hacer lo que deberían hacer, para lo que deberían usarse, sino que más bien han hecho lo contrario. Y la pregunta es si nosotros efectivamente vamos a poder cambiar eso o no, y si cambiar eso y llevar adelante las reformas institucionales necesarias para que Venezuela pueda manejar bien su política cambiaria y monetaria es la reforma, o está entre las reformas más importantes y prioritarias. Porque el temor que yo tengo es que en el intento de defender nuestra moneda en un proceso de transición, nosotros distraigamos recursos y esfuerzos muy significativos. Fíjate que los trabajos que se han hecho, incluido por el grupo de Ricardo en Harvard, en los que han tratado de aproximar cuáles son las necesidades fiscales asociadas con un proceso de transición, se ha estimado una cantidad significativa de recursos que deben ir a reservas internacionales para defender la moneda. Se habla de cifras de alrededor de $30,000 millones, no para financiar un proceso de gasto público, de gasto en infraestructura, ni de reconstrucción de la industria petrolera, ni todas las muchas cosas que se deben hacer en Venezuela, sino para estar sentados en el Banco Central defendiendo la moneda, para que el Banco Central esté listo para poder defender el tipo de cambio en el momento en que se está tratando de estabilizar la economía, y para estabilizarla tienes que tener un tipo de cambio fijo y tienes que tener un Banco Central que está dispuesto a vender dólares si la gente lo demanda, o fijo o por lo menos relativamente estable. No se te puede ir el tipo de cambio de forma explosiva, porque si no vuelves a caer en la hiperinflación. Ahora, ¿cuál es la experiencia histórica que nosotros tenemos en Venezuela de los gobiernos y las autoridades monetarias tratando de defender al tipo de cambio? Lo vemos muy claramente en las estadísticas de balanza de pagos, una tendencia crónica hacia la fuga de capitales, hacia la acumulación de activos externos en manos de venezolanos en el exterior. Entonces, imagínate que nosotros nos toque, con el país empobrecido que tenemos, endeudarnos por una cantidad enorme de dinero, dentro de los cuales la mitad, si no más de eso, van a ser $30,000 millones para tener sentados en reservas internacionales, que después puede ocurrir, como ha ocurrido en Venezuela y como ha ocurrido en otros países, que ese dinero se esfume en medio de un intento por defender la moneda que al final resulte no ser creíble. Eso es algo que a mí me aterra, y yo en ese sentido creo que tiene muchísimo más sentido una política en la cual, en vez de tener ese dinero en el Banco Central,
tú lo que hagas, que de hecho lo puedes hacer con una cantidad de dinero menor, es que tú dotes a la economía de medios de pago, de forma que la gente tenga una moneda que tiene su propio respaldo. Eso te limita ya esa tendencia a la fuga de capitales, porque si la gente tiene dólares, la gente sabe que esos dólares no se pueden devaluar. Yo creo que esa es una forma que me parece mucho más sensata de proteger nuestra economía dentro de este proceso de transición. Y yo lo que creo que hay que entender ahí es que la decisión de adoptar la moneda de otro país o no, en cierto sentido ya está dada, porque nosotros no tenemos una moneda de reserva. Nosotros no emitimos una moneda de reserva como la mayoría de los países en desarrollo. Eso lo que quiere decir es que nosotros necesitamos dólares, necesitamos divisas, monedas de reserva de otros países para poder importar bienes, para hacer nuestras transacciones internacionales. Entonces, la pregunta que nosotros nos estamos haciendo como país es si esos dólares deben estar en el Banco Central o de si esos dólares deben estar bajo manejo de la gente. En ese sentido, la dolarización es una democratización de las reservas internacionales, y lo que a mí me gusta de esa democratización de las reservas internacionales es que eso le quita a un grupo de burócratas que ha probado ser lamentablemente muy pernicioso, y lo digo yo siendo una persona que cree que debe haber estados fuertes y que nosotros debemos fortalecer la capacidad del Estado, pero generalmente en Venezuela se han generado incentivos de economía política que han llevado a que quienes manejan el monopolio de divisas, de asignación de divisas, entren en prácticas que han terminado siendo muy perniciosas para la economía. En ese sentido, yo prefiero que cada venezolano tenga en su cuenta una moneda con respaldo, en vez de tener el respaldo de todas las monedas del país monopolizado en las bóvedas del Banco Central, dentro de un sistema político en el cual es extremadamente difícil generar rendición de cuentas de parte de quienes manejan esas reservas internacionales.